Así es, nosotros continuamos con más acá en Primera Hora. Como les mencionábamos, nosotros estamos interesados en su salud, en que usted pueda tener las mejores recomendaciones médicas. Y acá en Primera Hora tenemos a expertos y tenemos a los mejores médicos de nuestro país. Y es por eso de que ya se encuentra con nosotros el doctor Francisco Méndez para el segmento de recomendaciones médicas, en el que vamos a estar abordando un tema muy importante, muy interesante, con aquellas personas, aquellos pacientes con diabetes. Y el día de hoy por eso está con nosotros el doctor. Vamos a invitar también a Karen Villalobos a que se una acá con nosotros. Buenos días, doctor, ¿qué tal está? Buenos días, Álvaro, estoy bien, gracias a Dios. Y sí, como decía, vamos a abordar un tema que es bastante interesante y bastante común en nuestra población porque desafortunadamente el 9% de la población es diabética, algún tipo de diabetes. Existen dos tipos de diabetes que son tipo 1, que es dependiente de insulina, y el tipo 2, que se trata con hipoglucemiantes orales. Y el día de hoy vamos a hablar como de la manera o el proceso en que pueden tratarse los pacientes con diabetes. Sabemos de que es complicado a veces y hay personas de que no conocen muy bien cómo llevar todo este proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder tratar con este tipo de enfermedades? Fíjate que algo que quiero que la población tenga bien claro es de que el diagnóstico de diabetes mellitus solo lo puede hacer un médico, porque vos sabés que en nuestro país es común de que los vecinos, los amigos te digan, tengo yo esos síntomas, a mí me recetaron tal pastilla, tomado eso mismo. Entonces hay que tomar en cuenta que el tratamiento es individualizado, dependiendo de la edad del paciente, de las comorbilidades, de la sintomatología, de la cifra de glucemia con la que debuta el paciente, y solo el médico es capaz de establecer el tratamiento más específico para cada paciente. Doctor, y usted detrás de cámara me comentaba, si no me equivoco, la palabra farmacoterapia de la diabetología. Cuando nos referimos de farmacoterapia, nos referimos a todos los fármacos que van relacionados o que son para tratar la diabetes. Así es, la farmacoterapia es uno de los eslabones principales del tratamiento del diabético. Cabe mencionar que no solo el tratamiento médico es parte de tratar a un paciente, porque también recomendamos el tratamiento no médico, que se basa en algún tipo de ejercicio físico, la alimentación saludable. Obviamos la palabra dieta porque la gente se asusta cuando escucha dieta, piensan que van a gastar un montón de dinero, y no es eso. Con las cosas que tenemos disponibles en la casa podemos tener una alimentación balanceada. Y respecto a la farmacoterapia, existen un sinnúmero de grupos de medicamentos antidiabéticos que vamos a mencionar los tres más comunes. El grupo de la sulfonilurea, dentro de ellos está la glibenclamida, la glimepirida, que son los fármacos más comúnmente utilizados en la población. Están las biguanidas, el tipo específico es la metformina, y la insulina, que existe NPH, cristalina, y la ultralenta, que es la glargina. Excelente. Cuando nos comenta también de farmacoterapia, podríamos decir que es toda la serie, desde los fármacos hasta, como comentaba, los ejercicios, la alimentación y todos esos hábitos saludables que la persona puede realizar en pro de tratar la diabetes. Sí, algo bien importante es de que el paciente debe tener claro que no solo tomando el medicamento van a mejorar y mantener un buen control metabólico. Si vos tomás el medicamento pero no haces algún tipo de dieta, no te va a mejorar. Y la meta de control glucémico es menos de 130 en ayunas. Entonces eso, mucho ojo con los pacientes que nos están viendo, porque es importante no solo decir estoy ya tratando mi diabetes, es mantener un buen control metabólico. Doctor, algo también muy interesante respecto a esto, sabemos de que, bueno, usted mencionó algunas de las más importantes. En cuanto a esto, las dosis, ¿cómo es que los pacientes con diabetes pueden tratar las dosis con cada uno de los medicamentos? Porque sabemos de que también en un solo día el tener tantos medicamentos puede ser también perjudicial para la salud, ¿verdad? Excelente pregunta, Álvaro. Fíjate que algo que los televidentes deben de tomar en cuenta, como decíamos, el tratamiento es individualizado. La dosis, empezamos por dosis mínima. Por ejemplo, glibenclamida empezamos con 5 miligramos. Dosis máxima, 20 miligramos en todo el día. También quiero hacer énfasis en el horario del cumplimiento del tratamiento, porque hay medicamentos antidiabéticos que se toman en ayuna, otros después de la comida, y todo tiene su razón de ser. No es porque a nosotros se nos ocurra decir va a tomar en ayuna, sino porque hay algo que se llama ritmo circadiano. Entonces esto tiene que ver mucho con los niveles de azúcar que alcanza
el paciente a ciertas horas del día. Por ejemplo, la glibenclamida es un medicamento que se utiliza en ayunas. La metformina es después de las comidas. Entonces, mucho ojo con eso, y las dosis se van elevando hasta las dosis máximas dependiendo del control metabólico que vaya logrando el paciente. Excelente esa información que nos ha compartido, doctor. Eso significa de que el paciente debe cumplir al pie de la letra las indicaciones del médico. En mi caso, a mí me tocó, bueno, mi abuelita era diabética y yo me acuerdo, se cuidaba mucho con los medicamentos, con el azúcar también, pero no sé si es un mito, doctor, que dicen que los pacientes cuando utilizan el azúcar especial para diabéticos, que mi abuelita la utilizaba mucho, yo he escuchado, no sé si es un mito, que el azúcar, al contrario, tiene un efecto negativo en el paciente. Mira, en el paciente diabético se debe utilizar azúcar dietética o beber simple, porque no podés, como les decía, estar tomando medicamentos y estar endulzando los alimentos a como lo endulza cualquier persona que viene diabética. Entonces el azúcar dietética tiene un efecto benéfico sobre el paciente, nunca va a ser perjudicial. Entonces Doctor, está indicada. Y bueno, respecto, al menos con los pacientes diabéticos, en ocasiones suele pasar de que tal vez al verificar con el glucómetro y ver muy bien cómo están los niveles, en ocasiones suelen salir como elevados o fuera de lo normal. Hay personas de que al verse en esa situación, que no saben ni cómo hacer, como no tienen un médico ahí de inmediato, a veces lo que tratan es se automedican de inmediato para tratar como de normalizar todo. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a los fármacos? ¿Qué cuidado hay que tener en esos momentos? Mira, antes me gustaría hablar un poco sobre las reacciones adversas de los medicamentos antidiabéticos. Por ejemplo, la glibenclamida es un medicamento que te va a causar molestias estomacales. Te va a dar ardor en el estómago, te va a dar náuseas, te va a dar vómito, y es uno de los hipoglucemiantes más potentes. Es decir, que te puede causar hipoglucemia menor de 70 miligramos del azúcar, y esto es muy peligroso. Lo contrario es de que a veces el paciente está descontrolado metabólicamente y te causa hiperglucemia. Es más peligroso la hipoglucemia porque el paciente puede incluso desmayarse y caer en coma hipoglucémico dependiendo de la cifra. ¿Qué hacer en estos momentos? Los síntomas el paciente los va a ir reconociendo a medida que se familiariza con su enfermedad. Por ejemplo, signos de hipoglucemia. El paciente está frío, está sudoroso, está decaído, incluso puede estar inconsciente o hablando incoherencia. Entonces, en este caso, les recomendamos dar algún alimento dulce, pero no automedicar y acudir de inmediato al hospital. Lo contrario, el paciente que tiene hiperglucemia, que el azúcar se subió a más de 200, 250, entonces el paciente está agitado, también está sudoroso, pero él está consciente. Entonces, para que vayan reconociendo esos síntomas, y los cuidados en casa simplemente es, en hipoglucemia, alimentos dulces; en hiperglucemia es mejor llevarlos a la unidad de salud. Excelente, doctor. Porque siempre tratan como las personas, como les mencionaba, al menos me ha tocado ver casos de personas que cuando se ven en esa situación ya que empiezan a sudar, lo primero que buscan es buscar en internet lo primero que les salga, y pues sabemos de que eso no es lo mejor. Lo necesario es acudir a un médico de inmediato para poder ver de qué manera contrarrestar tal vez estos síntomas. Así es, porque mencionaba la agudización o las complicaciones agudas de la diabetes. Entonces, un paciente, por ejemplo, que nos llega en hiperglucemia, es un paciente que nos llega deshidratado, necesita líquidos en la vena, y después aplicar insulina cristalina, que es de acción rápida, hacer exámenes de laboratorio, porque generalmente cursan con trastornos electrolíticos del sodio, del potasio, y también hay complicaciones más graves que pueden ser la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico. Entonces, siempre es mejor acudir al facultativo correspondiente. Así es. Excelente, Muchas gracias, doctor, por esa excelente información. Estoy seguro de que nuestros amigos televidentes que son pacientes diabéticos también tienen muchísimas preguntas. Queremos que usted pueda estar para ello. Entonces, ¿cuáles son sus contactos, sus redes sociales para poder consultar más respecto al tema? Para finalizar, muchachos, quería decirle a la población de que el control metabólico, ya lo habíamos mencionado, se logra con un azúcar en ayuna menos de 130. Y también mucho ojo con estar checando siempre el colesterol y triglicéridos, porque esto es algo de que casi siempre va de la mano con el diabético, y si no te controlas tu grasa, no vas a controlar tu azúcar. Mis números de contacto: 8815-3466, y aparezco en redes sociales con mi nombre, Francisco Javier Méndez Rivas.
Gracias, doctor. De esta manera nosotros continuamos con más. Del otro lado del estudio ya se encuentra con nosotros, ya preparadísimo para el plato del día, el chef Silvio Arevalo.